y a todas, para utilizar lenguaje inclusivo, que es lo que ahora se lleva. Y me gustaría si podéis abrir vuestras Biblias, sea en formato digital o sea en formato analógico o de papel. Y me gustaría que las pudierais abrir, si es posible, en el libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas. No estamos muy acostumbrados a visitar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Dios mediante, durante este año voy a estar predicando de los profetas menores, llamados así menores porque sus libros son más cortos, no porque fueran menores de edad ni porque fueran pequeñicos, sino simplemente porque sus escritos son más cortos. Entonces, si tenéis a la mano la Biblia, vamos a leer todo el capítulo 4. Como decían en los antiguos tiempos, sería bueno venir con la Biblia porque uno de los énfasis que vamos a hacer este año es utilizar la Biblia y leerla públicamente y privadamente en la medida de lo posible. Entonces os voy a leer todo el capítulo 4 de Oseas. Así que los que no tengáis Biblia va a ser todo un desafío mental para poder seguir el hilo y no perderse, especialmente porque bien sabéis que los profetas no son fáciles de leer. El capítulo 4 del libro del profeta Oseas dice así: Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Ahora estoy en el versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo amorador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive el Señor. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugares espaciosos? Efraín es dado a ídolos. Déjalo, su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y en sus sacrificios serán avergonzados. Interesante pasaje, ¿verdad? De estos que son de estimulantes y de ánimos, pero no siempre hay que leer Juan 3:16 y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, como lo acabamos de leer, y que toda la Escritura nos habla y se dirige a nosotros de parte de Dios. Hoy me gustaría comenzar una serie sobre, como os decía antes, los profetas menores. Si podemos poner profetas menores, y vamos a empezar con Oseas, porque es el primero de los que aparece en orden. La verdad es que la idea es predicar sobre los profetas no simplemente por pura curiosidad histórica
o no por aumentar nuestro conocimiento, sino por ver qué relevancia tiene para nosotros, que vivimos hoy y vivimos aquí, el mensaje de los profetas. Entonces, vamos a acercarnos cada semana a uno de los diferentes profetas. Vamos a ver en qué contexto ellos predicaron y la idea es ver qué aplicación puede tener para nosotros aquí y ahora. Dejadme que primero hable un poco acerca de quiénes eran los profetas. Los profetas eran personas que Dios levantaba simplemente para hablar al pueblo. Eran personas que Dios levantaba para comunicar sus mensajes a su pueblo. Nosotros habitualmente relacionamos a los profetas con la predicción del futuro, ¿verdad? Predicción de eventos futuros. Y esta formaba parte de la responsabilidad profética, pero era la menor parte de, si me lo permitís así, de su trabajo. Básicamente los profetas lo que tenían como misión y tenían como propósito es llamarle la atención al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se desviaba o cuando el pueblo de Dios se apartaba de aquello que era central y de aquello que era esencial para sus vidas. Parte de este trabajo profético era anunciar el futuro. Tenemos profetas como Isaías, que anunciaron muchos mensajes relacionados con el nacimiento de Jesús, con su vida y con su muerte y con su ministerio. Todos recordamos Isaías 53, ¿verdad? Otros profetas como Miqueas u otros profetas del Antiguo Testamento también predijeron acerca del futuro, como Daniel, como Ezequiel. Sin embargo, vuelvo a insistir, lo más importante del trabajo de los profetas no era predecir el futuro, sino llamarle la atención al pueblo sobre lo que era esencial y especialmente cuando el pueblo se separaba y cuando el pueblo se apartaba de aquello que Dios le había llamado a hacer o que Dios le había llamado a ser. Si veis, los profetas del Antiguo Testamento eran de lo más variado. Había personas como Isaías, o se cree que este mismo Oseas, eran personas muy cultas. Algunos dicen que eran tremendamente cultas Oseas por el tipo de hebreo que escribe. Isaías era una persona que pertenecía a la familia real, pero hay otras personas que eran agricultores, hay otras personas que eran simplemente ganaderos. También sabemos que los profetas no eran única y exclusivamente de género masculino. Sabemos que había profetas que eran femeninas, como por ejemplo Débora, que tuvo la responsabilidad de juzgar al pueblo, y también sabemos que las hijas de Felipe tenían un don profético, es decir, un don de anunciar al pueblo mensajes de parte del Señor. Por lo tanto, los profetas eran gente a veces de lo más normal y de lo más corriente. Algunos, como os decía antes, eran pastores de ovejas que Dios les llamaba para que pudieran llamar la atención al pueblo acerca de sus necesidades. De hecho, si tuviéramos que sintetizar lo que llevaba a cabo un profeta, era llamarle la atención al pueblo para que el pueblo se reconciliara y restaurara su relación con el Señor. Es muy interesante porque los profetas, si me permitís la expresión, no dejaban títere con cabeza. Lo mismo se metían con la casa real, es decir, con los gobernantes, que se metían con los sacerdotes que se dirigían al pueblo llano. Ellos, cuando había una injusticia, la denunciaban y cuando había un pecado, lo ponían de manifiesto. También es interesante, si leéis los profetas, ver que los profetas no se preocupaban única y exclusivamente de materias espirituales. Una lectura por superficial y rápida que hagamos de los profetas, veremos que los profetas tratan asuntos espirituales, evidentemente. Hablan también de aspectos puramente religiosos, pero también hablan de aspectos económicos, de aspectos políticos y de aspectos sociales. Los profetas denuncian todo tipo de injusticia, injusticias religiosas, injusticias espirituales, pero también injusticias económicas e injusticias de tipo social. Realmente ellos tenían una visión integral, si me permitís la expresión, de lo que era la vida y entendían que no había absolutamente ningún área, ninguna esfera de lo que es la realidad humana que quedará fuera de lo que es el mensaje y la preocupación de Dios. El profeta del que hoy os quiero hablar, solamente sabemos que era hijo de un señor que se llamaba Beeri, según nos dice el capítulo 1, versículo 1, y es un profeta que, según sabemos por el versículo 1, que es el único que nos da
cierta información personal de él, es un profeta que estuvo profetizando o tuvo un ministerio durante más de 40 años y en lo que sería el reino del norte, en lo que es el reino de Israel. Sabéis que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. El ministerio de este profeta es un ministerio que se da en el reino del norte, en el reino de Israel. Hay muchos temas que en este libro habla el profeta. Habla acerca de la infidelidad del pueblo, habla acerca de la ingratitud del pueblo, habla acerca de una religiosidad vacía que tiene las formas pero ha perdido el fondo. Hay muchos temas de los cuales el profeta habla, pero a mí me gustaría centrarme, y si podemos pasar a la segunda de la siguiente, me gustaría centrarme en una de las denuncias más importantes que hace el profeta y que lo tenéis en el capítulo 4, los 2 primeros versículos. Cuando él dice: «Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra», 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, «El Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra». El tema que me gustaría compartir con vosotros es el problema de la falta de conocimiento del Señor. Este pasaje que os he compartido es bien raro y todos habéis visto que el lenguaje es muy raro. Pero si vais al capítulo 4 veréis que habla de 3 cosas muy importantes. 3 cosas muy importantes. La primera, cuando no hay conocimiento del Señor, en la tierra hay violencia e injusticia. Lo podéis ver en el versículo 2. La tierra se llena de violencia y la tierra se llena de injusticia. Es decir, que la falta de conocimiento de Dios trae como consecuencia violencia e injusticia. ¿Estoy hablando de algo que nosotros no estemos experimentando día tras día? La injusticia es algo rampante en nuestra sociedad y la violencia también. En algunos lugares es más evidente y más agudo que en otros, pero la violencia en la tierra es una pandemia. Hay muchas sociedades donde el privilegio que nosotros tenemos de salir a la calle y sentirnos seguros es una quimera. No puedes ir seguro por la calle, tienes que ir todo el tiempo en prevengan. Hay sociedades que son tremendamente violentas, no solamente a nivel social, sino contra diversos grupos sociales, como por ejemplo si eres una minoría cristiana, si eres una minoría religiosa, si eres una minoría social. Por lo tanto, la falta de conocimiento de Dios trae como consecuencia violencia. Pero también, si veis el versículo 3, dice que la falta de conocimiento de Dios trae como consecuencia un impacto sobre la creación de Dios. Fijaos lo que dice el versículo 3. «Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán». La falta de conocimiento de Dios no solamente afecta a la violencia y a la injusticia. La falta de conocimiento de Dios, según dice la Escritura, afecta a toda la creación. Si me lo permitís decirlo de alguna manera, tiene un impacto ecológico. Este mes de agosto pasado, la Tierra, nuestro planeta, donde vivimos, entró en un déficit ecológico. ¿Habéis oído hablar de esta expresión, un déficit ecológico? Un déficit ecológico que quiere decir que en el mes de agosto nosotros ya consumimos todos los recursos que deberíamos haber consumido durante este año. ¿Tiene sentido lo que estoy compartiendo? Es decir, si durante un año nosotros tenemos que consumir unos determinados recursos, en el mes de agosto ya habíamos consumido todos los recursos correspondientes al año 2015, lo cual quiere decir que ahora ya estamos viviendo de los recursos del 2016. Ya nos estamos chupando o puliendo los recursos del 2016. Es como si nosotros en el mes de agosto ya hubiéramos consumido todo el presupuesto económico de nuestra iglesia o de nuestra familia, ya estuviéramos consumiendo el presupuesto del 2016, pero esto en agosto del 2015. Lo que me gustaría que vierais es que cuando no hay conocimiento de Dios, no solamente hay un impacto social, hay un impacto ecológico. Pero también hay un impacto más importante, o tan importante como este, y este es un impacto en el pueblo de Dios.
Y eso es lo que quisiera compartir con vosotros, porque este pasaje que es tan raro, que habla tanto de fornicación, que habla tanto de adulterio, este pasaje que es tan raro lo que nos está diciendo es que cuando no hay conocimiento de Dios, el pueblo de Dios se dedica a la idolatría y el pueblo de Dios se va tras otros dioses. Y eso es lo que nos dice el capítulo 4 a partir del versículo 12. Así que dejadme que recapitule. Cuando nosotros o cuando no hay conocimiento de Dios, se dan tres grandes consecuencias. La primera, violencia e injusticia. La segunda, un impacto sobre la ecología y sobre todo nuestro sistema. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios abandona al Dios auténtico y se vuelve a la idolatría. Decía Martín Lutero, y más de una vez lo hemos comentado, que idolatría es cuando Dios es sustituido por alguna otra cosa. Dios es sustituido por alguna otra cosa. De hecho, nuestro Dios es aquello que ocupa el primer lugar en nuestros corazones, ¿verdad? Cualquier cosa que ocupa el primer lugar en tu corazón se convierte en idolatría. El Señor Jesús afirmaba, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por lo tanto, piensa dónde está tu corazón y verás dónde está tu tesoro. Nosotros buscamos aquello que creemos que nos puede satisfacer y que nos puede llenar. Cuando pensamos, creemos o experimentamos que Dios no puede llenar y no puede satisfacer nuestras necesidades, las buscamos en otros lugares. Algunos de nosotros nos volvemos hacia los dioses culturales, hacia los dioses de nuestra sociedad, ¿verdad? Timothy Keller, que es un pastor evangélico muy conocido y que dirige una iglesia muy grande en Nueva York, él habla de que los dioses de nuestra sociedad son el sexo, el poder, el dinero, el materialismo, la influencia y el reconocimiento. Son dioses en los que nosotros ponemos nuestra esperanza, con la esperanza de que nos puedan satisfacer, de que nos puedan llenar, de que realmente nos puedan dar sentido y dar valor a nuestras vidas. Otros de nosotros colocamos nuestra alabanza o colocamos nuestra devoción en otro tipo de dioses que no son necesariamente malos, pero que ocupan el lugar de Dios. Algunos de nosotros ponemos nuestra devoción en nuestra familia, la ponemos en nuestros hijos, la ponemos en nosotros mismos, en nuestra realización como personas. No estoy diciendo que nada de esto sea malo. Todo esto es importante. El problema es cuando esto ocupa el lugar que debería de tener Dios. Dejadme que os lea del capítulo 13 de Oseas, 2 versículos que dice el Señor. Oseas, capítulo 13, versículos del 4 al 6. Y dice así: Mas yo soy el Señor tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbecieron su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Qué es lo que quiero compartir con esto? Lo que quiero compartir con esto es que cuando no hay conocimiento de Dios, uno se vuelve a otros dioses. Y estos dioses pueden ser dioses sociales, los que nos ofrece la sociedad que nos rodea, y que son dioses que los demás adoran y que nos prometen satisfacción y realización, o nosotros nos podemos volver a nuestros propios dioses. Y a veces podemos endiosar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestra iglesia o nuestra realización personal. Pero lo que el Señor dice es, estos dioses no te van a saciar. Estos dioses no te van a realizar, estos dioses no te van a dar lo que tú esperas. Así que dejadme que recopile, estamos hablando de los profetas menores, el mensaje de Oseas es un mensaje de falta de conocimiento de Dios. Y cuando hay falta de conocimiento de Dios se producen tres cosas: violencia e injusticia, un impacto en la creación o en la ecología, si lo queréis decir así, y en tercer lugar el pueblo de Dios abandona al Dios auténtico y se vuelve hacia dioses falsos. Pueden ser los dioses de la sociedad o pueden ser los dioses que nosotros nos creemos. El siguiente y último punto que quería compartir con vosotros es conocer a Dios.
Conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios? Creo que es una pregunta relevante e importante. Mirad, la palabra conocer tiene dos sentidos. Depende del trasfondo del que tú vengas o del trasfondo en el que está tu estructura de pensamiento. Trataré de explicarme. Para los griegos, para el mundo griego, conocer significaba la acumulación de información. ¿Tiene sentido? ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Si tú vienes de un contexto de pensamiento griego, que es el que todos los que estamos aquí hemos sido educados, conocer significa acumulación de información. Sin embargo, en el mundo hebreo, conocer tenía un sentido total, completa y absolutamente diferente. Para un hebreo, conocer significaba experimentar. Para un hebreo, conocer significaba tener una relación íntima con algo o con alguien. Por lo tanto, mientras que para un griego el conocimiento era acumulación de información, cuanta más información tengo, más conozco, para un hebreo conocer era tener una relación y experimentar algo. Cuanto más experimento algo, más lo conozco. Fijaos que en el mundo hebreo la palabra conocer estaba tan ligada a la experiencia y a la relación que la palabra conocer se utilizaba para designar a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Se nos dice que María quedó embarazada aunque no había conocido varón. Se nos dice que Adán, después de que murió su hijo Abel, conoció a su mujer y dio a luz a su tercer hijo, que era Set. Recordáis, ¿verdad? Porque en el mundo hebreo tú no conoces algo si no lo experimentas o si no tienes una relación personal con ello. Por lo tanto, me parece que para que nosotros no nos confundamos, permitidme que haga una diferenciación entre saber y conocer. Cuando hablo de saber, estoy hablando de acumular información. Cuando hablo de conocer, estoy hablando de experimentar y de tener una relación. Por ejemplo, todos nosotros tenemos mucha información sobre muchas cosas. Sabemos de muchas cosas y sabemos de muchas personas, pero eso no quiere decir ni que las conozcamos ni que tengamos una relación con ellas. Tenemos información, sabemos datos, algunos relevantes y otros irrelevantes, pero eso no quiere decir que las conozcamos. Por ejemplo, muchos de vosotros sabéis cosas acerca de mí, pero ¿me conocéis? ¿Sabéis lo que hay en mi mente, en mi corazón, mis inquietudes, mis anhelos, mis expectativas, mis frustraciones, mis miedos, mis tentaciones? No conocéis. Sabéis de mí, tenéis determinada información, pero eso no quiere decir necesariamente que me conozcáis a mí como persona. Muchas veces sabemos sobre la gente, pero no conocemos realmente a la gente. Fijaos que el saber incluso puede ser negativo, porque cuando tú acumulas información, es decir, sabes, pero no experimentas, es decir, no conoces, esa información que tú tienes puede crear en ti incluso un efecto de rechazo o un efecto de vacuna. Me explicaré lo que quiero decir o trataré de hacerlo. Cuando yo sé cosas acerca de Dios, pero no conozco a Dios, esa información que tengo sobre Dios, que no me funciona, que no me sirve absolutamente para nada, porque simplemente es conocimiento a nivel intelectual, pero no experimental, provoca en mí un efecto de rechazo y un efecto de vacunación, me inocula contra el conocimiento real y auténtico de Dios. Seamos honestos, todos los que estamos aquí tenemos un montón de información, nos sobra información, estamos saturados de información, sabemos demasiado sobre Dios. La pregunta es ¿cuánto experimentamos a Dios en nuestra propia vida? Cantamos que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de gracia, que el futuro está en sus manos. Lo cantamos y lo sabemos a nivel intelectual. Pero eso no significa que lo estemos conociendo y lo estemos experimentando en nuestra realidad día a día, en nuestra realidad cotidiana. Es más, el saber sin conocer lo que produce en nosotros es un rechazo a veces hacia Dios, nos inocula y nos vacuna
porque toda la información nueva que podamos recibir simplemente resbala, porque ya sabemos demasiado y conocemos demasiado poco. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Por eso, para nosotros, el reto no es saber más acerca de Dios, sino que el reto es conocer más a Dios. Y cuando sabemos, pero no conocemos, se produce lo que hablaba el profeta y lo que denunciaba el profeta: injusticia, violencia, un abuso de la creación y en el pueblo de Dios la idolatría, porque el pueblo se vuelve hacia otros dioses. Y yo lo veo normal y lo veo natural, porque si Dios no te funciona en tu vida, si Dios, a pesar de todo lo que sabes, no lo conoces y no tienes una relación personal con Él, lo normal y natural es que tú busques tu satisfacción, tu realización, tu plenitud y tu sentido en otras cosas. Es que para mí me parece de cajón. Algunas que son realmente loables, buenas y dignas, como tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu ministerio o tu iglesia, y otras que pueden ser verdaderamente escandalosas y autodestructivas, como el sexo, el poder, la influencia. Porque en algo hay que encontrar sentido y hay que encontrar satisfacción. Por eso yo creo que el mensaje del profeta es tremendamente relevante para nosotros. El profeta habla a un pueblo que sabe pero que no conoce. Habla a un pueblo que tiene información pero no tiene relación. Habla a un pueblo que ha acumulado más y más datos acerca de Dios, pero no lo está experimentando en su vida cotidiana. Y aunque este profeta estuvo predicando hace casi 3000 años, su mensaje continúa siendo relevante para ti y para mí. ¿Sabes o conoces? ¿Tienes información o tienes relación? Yo creo que todos ha habido momentos en nuestras vidas en que hemos conocido a Dios, ¿verdad? Piensa en tu experiencia pasada. Probablemente ha sido un momento de crisis. Probablemente ha sido un momento de tremenda necesidad. Probablemente ha sido un momento en que tu capacidad de controlar tu propia vida se ha visto mermada o se ha visto completamente inutilizada o incapacitada, y entonces nos hemos agarrado a Dios. Entonces Dios ha sido real en tu vida, ha sido real en tu experiencia. Aquel no ha sido un conocimiento intelectual, ha sido un conocimiento experimental. Has experimentado dimensiones de Dios. Puede haber sido su fidelidad, puede haber sido su paz, puede haber sido su presencia, puede haber sido su perdón, puede haber sido su poder, puede haber sido su esperanza. Han sido momentos en que realmente hemos experimentado a Dios, y ese conocimiento de Dios ha sido real y ha sido relacional y no ha sido única y exclusivamente el saber datos acerca de Dios, el saber acerca de sus atributos, el saber acerca de cómo es Él. Lo hemos experimentado y ha sido real en nosotros. Y yo creo que todos tenemos experiencias en nuestra vida a las que podemos referirnos, situaciones que nos ayudan a entender y a ver que Dios puede ser real y que el conocimiento de Dios no tiene que ser única y exclusivamente algo intelectual. Déjame que acabe y vamos al último punto, que es la aplicación, pero no me gustaría acabar sin antes volver a hacer un resumen. Estábamos hablando de los profetas, y yo os decía que los profetas eran gente normal y corriente que Dios levantaba para llamarle la atención al pueblo acerca de situaciones o acerca de circunstancias que el pueblo estaba viviendo y que le hacían apartarse de Dios. Os he dicho que la idea es acercarnos a los profetas para ver qué relevancia puede tener para nosotros el mensaje que ellos proclamaron hace 2000, 3000 años. Hemos visto el profeta Oseas, y el profeta Oseas, entre muchas cosas, habla de la falta de conocimiento de Dios. Y cuando no hay conocimiento de Dios, recordad, 3 cosas pasan: violencia e injusticia, la creación se ve afectada y el pueblo de Dios se dirige hacia otros dioses. Hemos hablado que en la Biblia conocimiento es muy diferente del concepto griego de conocimiento. Para un griego conocimiento es saber, tener más información. Para un hebreo conocer es experimentar y tener una relación. Por eso se utiliza la palabra conocer para hablar de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. El profeta nos dice que no es lo mismo saber que conocer y que podemos tener mucha información de Dios, pero no conocer a Dios, no experimentarlo y no tener una relación personal con Él. Cuando esto pasa,
Cuando sabemos pero no conocemos, se puede dar un efecto de vacunación, un efecto profiláctico, que como consecuencia lo que trae es que nos volvamos hacia otros dioses. Y tú sabrás, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde esté tu corazón, ahí está tu Dios, sea el Dios verdadero o sean dioses falsos. La gran pregunta de aplicación es, ¿cómo podemos conocer a Dios? En Oseas, capítulo 6, el Señor dice lo siguiente, dejadme que os lo lea. Oseas, capítulo 6. El Señor dice lo siguiente en el versículo 6. Porque lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios. Lo que yo quiero es conocimiento de Dios más que holocaustos. Déjame que lo ponga en términos actuales. A Dios le tienen sin cuidado nuestros cultos. A Dios le tienen sin cuidado nuestras reuniones. Le tienen sin cuidado nuestra alabanza y le tienen sin cuidado nuestros programas. Lo que Dios quiere es conocimiento de Él. Conocimiento de Él, más que sacrificios. Misericordia, más que alabanzas. Por lo tanto, si realmente queremos honrar a Dios, la mejor manera de honrar a Dios es conocerlo. La mejor manera de honrar a Dios es experimentarlo. No tiene sentido venir aquí si esto no nos lleva a conocerlo mejor y a experimentarlo mejor. ¿Cómo podemos experimentar mejor a Dios? ¿Cómo podemos conocer mejor a Dios? Yo os quisiera compartir 3 pasos muy simples, 4 mejor dicho. La primera es identificando y desterrando a nuestros dioses. ¿Cuáles son nuestros dioses falsos? ¿No? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros ídolos? ¿A qué o a quién nos volvemos en busca de sentido, de significado, de realización? Primero, identificar y desterrar a nuestros ídolos. El segundo lugar es volvernos a Dios en la Escritura. La única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura. Pero con tristeza y con pesar, debo de reconocer que la mayoría de vosotros pasáis muy poco tiempo en la Escritura. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Todos tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo. Todos tenemos tiempo para aquellas cosas que pensamos que nos gratifican, que pensamos que nos satisfacen, que pensamos que nos llenan. Por lo tanto, cuando tú no tienes tiempo para leer la palabra del Señor, que es donde Dios se revela y se manifiesta, esto está demostrando de manera clara, de manera contundente, que tú no crees que en Dios esté tu satisfacción y esté tu realización. El tiempo es democrático. Todos recibimos cada día la misma dosis de tiempo. Es insultante decir que tú no tienes tiempo para leer la Biblia. Es un insulto para los que sí que tenemos tiempo. Es más correcto y más adecuado decir yo tengo otras prioridades que no la lectura de la palabra y el pasar tiempo en la Escritura. Usemos un lenguaje correcto. ¿Verdad que ahora se habla de utilizar un lenguaje políticamente correcto? Pues usemos un lenguaje políticamente correcto. Tenemos tiempo para lo que nos da la gana. Tenemos tiempo para lo que consideramos importante. Tenemos tiempo para lo que nos satisface y para lo que nos llena. Por lo tanto, si no tienes tiempo para Dios, eso significa que tú no esperas en Dios o tú no esperas de Dios la satisfacción de tus necesidades, tu realización como persona y tu plenitud. Y eso significa que, por lo tanto, lo estarás buscando en otros lugares. Es genuino, es legítimo, yo no lo niego, pero esto es lo que la Biblia llama idolatría en un sentido más sofisticado, ¿verdad? No es la idolatría que nosotros denunciamos a veces de los que tienen una imagen, es una idolatría más sofisticada, la que denunciaba Lutero diciendo que donde está tu tesoro, está tu corazón, que lo que pones en tu corazón como el primer lugar, ese es tu Dios. Puede ser lo que tú quieras. Entonces yo diría que el primer paso es reconoce tus ídolos y destérralos. El segundo paso es vuélvete al Señor en la Escritura. Sabéis que tenemos un plan de lectura de la Biblia, que estamos leyendo juntos Dios en sandalias, que hacemos todos los esfuerzos posibles para que tengamos un sentido de ánimo y de deseo de estudiar la Escritura. Pero en definitiva es una decisión personal. El tercero es
tomar riesgos para conocer a Dios. La verdad, yo no creo que podamos conocer a Dios, experimentarlo, hasta que no nos colocamos en una situación de riesgo. Déjame que os explique. El día que te diagnostican una enfermedad que tú no puedes curar o que la medicina no tiene la posibilidad o la capacidad de curar al 100% de certeza, ese día experimentas a Dios, ¿verdad? Porque no tienes más, iba a decir más otra cosa, no tienes más narices que experimentarlo, porque estás forzado a experimentarlo. Pero muchos de nosotros no queremos experimentar a Dios porque implica perder el control, implica ponernos en situaciones de riesgo. Pero hasta que no nos pongamos en situaciones de riesgo, no vamos a poder experimentar a Dios. ¿Y sabéis qué? Yo creo que a veces Dios nos pone en situaciones de riesgo para forzarnos a confiar en Él. Pero lamentablemente nosotros lo que hacemos es volvernos contra Dios porque Dios nos ha puesto en esta situación. Cuando Dios a veces te ha puesto en esta situación precisamente para que lo puedas experimentar, para que ese saber se vuelva conocimiento. Finalmente, yo diría que una de las cosas que nos puede ayudar a conocer a Dios es reflexionar en el pasado y recordar cómo Él intervino en el pasado en nuestras vidas. Todos, sin excepción, creo que tenemos momentos de nuestra vida en que hemos experimentado a Dios tal y como es Él, ¿verdad? Y creo que es importante reflexionar en esos momentos porque son referentes para creer y esperar que Dios puede también intervenir en nuestra vida hoy. Así que, a pesar de todo lo complejo que era este pasaje, creo que el mensaje de los profetas continúa siendo relevante y que es un desafío conocer a Dios. No saber más de Él, sino conocerlo más y mejor. Quiera el Señor que tanto a nivel individual, cada uno de nosotros, como a nivel comunitario, podamos ser personas y comunidad que no solamente saben de Dios, sino que conocen a Dios. Que el Señor os bendiga y así sea.